Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy estaremos hablando sobre la Biblia. Definiremos a la Biblia como el libro donde está escrita la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es el libro más vendido y de mayor influencia en la historia del mundo. La Biblia se divide en el Viejo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. La Biblia tiene 3.566.480 letras. 763.746 palabras, 1.189 capítulos y 31.214 versículos. El Antiguo Testamento recoge y transmite la experiencia religiosa del pueblo israelita desde nuestros orígenes hasta la venida de Cristo. El Nuevo Testamento hace referencia a la fe cristiana. La Biblia es una colección de libros unidos por una fe religiosa en Cristo Jesús. En Hebreos 4:12 se define el significado de la Biblia para el creyente en Cristo Jesús. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde el Antiguo Testamento, Jehová le pide a su pueblo, empezando por los reyes, a leer la palabra de Dios como se manifiesta en Deuteronomio 17:19. Dice así: y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. En Ezequiel 3:3 nos dice que nosotros nos alimentamos de su palabra, que es dulce como la miel. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la importancia y el beneficio que tiene el que lee la Biblia. La Biblia no está desactualizada, tampoco está actualizada. Te va a parecer que estás viendo las noticias de mañana. La Biblia contiene todo lo acontecido desde la creación del hombre hasta el fin de este mundo. La Biblia siempre está adelantada a cualquier acontecimiento por ocurrir. En Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A través de la palabra obtenemos salvación y vida eterna. Esto es algo que el buen cristiano debe tener presente. Es algo con lo que se debe motivar para leer diariamente la Biblia y pedirle a Dios entendimiento y sabiduría al leerla. No podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo si no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si no sabemos cuál es su voluntad? Para saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que leer la Biblia y así sabremos cuál es el verdadero actuar del cristiano para hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen que son salvos por la fe, que no le es necesario leer la Biblia, ya ellos creen y tienen fe en Dios. Sin embargo, la palabra dice en Romanos 10:17 lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos que hay un proceso que lleva al hombre a la fe en Cristo Jesús, en el cual lo primero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que lleva al hombre a la fe con Cristo Jesús. En primer lugar, la persona oye la palabra. Esto nos comunica un mensaje que produce la fe. Por eso es que en Juan 5:24 está la frase: el que oye mi palabra. La palabra que el hombre oye es la palabra que está escrita en la Biblia, pero si no lee la Biblia no la va a oír nunca, y si no la oye no podrá ser salvo. En Apocalipsis 22 del 18 al 19 dice que enviará plagas a aquellos que añadieran palabras a su libro, y a aquellos que quitasen palabras de su libro les borrará su nombre del libro de la vida. A pesar de eso, hoy en día hay personas que están trabajando en escribir una nueva Biblia, a pesar de las advertencias que Dios ha hecho. Indudablemente que estas personas son siervos de Satanás. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero.
Grande será el castigo a estas personas que le quitaron o agregaron palabra al libro de Dios, a la Biblia. Pareciera ser que estas personas que quieren cambiar la Biblia nunca la han leído o no tienen temor a Dios. No se han percatado que la palabra de Dios es eterna y nunca cambiará. En Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Salmo 119:89 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si quieres caminar siempre en la verdad, agradar a Dios y llegar a la salvación que Cristo ha dado al mundo, debes leer la palabra de Dios, escrita en la Biblia. Dejo este hermoso versículo para meditación. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que tengas un buen día y recuerda, Dios es amor.